Muy buenas tardes, es una bendición llegar hasta la intimidad de tu hogar hasta ahora. Gracias por seguirnos a través de esta plataforma. Qué bendición el saludar a aquellos que se vayan conectando en el transcurso de esta hora. Pues bienvenidos a una nueva transmisión de Ministerios del Calvario Internacional. Una nueva transmisión en la cual reflexionaremos en la palabra de Dios, una reflexión de la palabra de Dios para nuestras vidas. Un saludo muy especial para aquellos que han seguido nuestras transmisiones, para aquellos que se han conectado, para quienes nos ven en diferido. Qué bendición saludarles a esta hora. Es un gozo enorme el poder saludarles, el poder bendecir su vida. Así que mucho gusto, bienvenidos a una transmisión más de Ministerios del Calvario Internacional. Es una bendición el poder saludarte a esta hora de la tarde. Vamos a esperar que se vayan conectando algunos para poder entrar de lleno a la palabra de Dios. En lo que se conectan, quiero comentarles que el día de ayer, pues Dios nos permitió el poder ver una vez más su amor manifestado en favor de varias familias de acá de Poptún. Gracias a la generosidad de los hermanos Germán Cuá, hermano Juan Miculash de Chimaltenango, Pachichí específicamente, gracias por apoyarnos, gracias por bendecirnos. Un saludo especial también para Chávez, que nos apoyó ahí con el transporte, así como también a señor Lupe, a profesor Jerry, gracias por apoyarnos en ubicar a aquellas familias que están pasando necesidades. Todo esto es un trabajo de equipo. Es por eso que hemos decidido llamar a este proyecto Escuadrón de Bendición. Escuadrón porque somos personas que seguimos el orden que Jesús estableció de amar a nuestro prójimo, y Él como nuestro máximo líder, en términos militares sería nuestro general, y nosotros seríamos los soldados. Y pues cada uno de los que han estado apoyando forman parte de este escuadrón de bendición para muchas familias. De verdad, eh, hemos sentido gozo juntamente con las familias que están recibiendo este apoyo, este aporte. Hemos llegado a hogares de familias que nos manifiestan que estaban terminando de consumir lo último que tenían. Pero algo que hemos notado es la fe de las familias al decir, pero hemos estado orándole a Dios para que Él supla las necesidades. Entonces hemos visto la fidelidad de Dios hacia nosotros, como también hacia las familias que han sido beneficiadas. Es un gozo, es una alegría el poder compartir de las bendiciones que Dios provee con el apoyo de cada uno de los hermanos que están apoyándonos en este proyecto Escuadrón de Esperanza. Es un escuadrón de esperanza, un escuadrón de bendición, un escuadrón que pues con la ayuda de Dios, con la provisión de Dios, vamos visitando algunos hogares de acá de Poptún. Quisiéramos nosotros cubrir toda el área de Poptún, pero pues los recursos a veces son limitados, pero creemos que a donde nosotros no podemos llegar, otras personas lo harán, enviadas por Dios para cubrir las necesidades de cada uno. Así que bendiciones para los hermanos que nos han estado apoyando. Gracias por el apoyo que nos han dado, gracias por todo lo que ustedes nos ayudan. Es una bendición. Sabemos que el Padre les recompensará grandemente todo lo que ustedes han sembrado en las diferentes familias. Así que Dios les bendiga.
A cada uno de los que de una u otra manera han estado apoyando, gracias. Y a ustedes que no se han unido a este escuadrón de esperanza, este escuadrón de bendición, les invitamos para que se unan. Pueden contactarse con nosotros a través de Messenger, a través de WhatsApp, para juntos llevar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza a aquellas personas y familias que lo están necesitando en este momento en el cual nuestro país está pasando por diferentes situaciones debido a la pandemia que ha sido generada. Sabemos que esta pandemia ha venido a afectar a muchas familias, pero también creemos que Dios es fiel y Él seguirá proveyendo para cada una de las personas, para cada una de las familias que estén pasando necesidad. Así que es una bendición, bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos, qué gusto saludarles, qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Síganos a través de esta página, síganos también a través de Instagram, a través de YouTube, ahí pueden encontrar mensajes de esperanza, una palabra de aliento para su vida. Así que la cordial invitación es para que nos sigan siempre en nuestras transmisiones. Entramos de lleno a reflexionar sobre el tema de esta tarde, el cual he titulado El gozo de Dios es mi fortaleza. El gozo de Dios es mi fortaleza. He estado leyendo en el libro de Nehemías de cómo en algún momento el pueblo de Israel tuvo contacto con la palabra de Dios, cómo en algún momento ellos tuvieron habían el poder escuchar lo que los rollos que les leían el sacerdote Esdras, pero en algún momento el impacto de la palabra a sus vidas les hizo entender y comprender que habían situaciones que estaban fuera de su control y que habían situaciones que ellos habían descuidado. Entonces ellos se entristecieron mucho, pero Esdras les da un consejo, y podemos ver el libro de Nehemías capítulo 8 verso 10, en el cual él les da esta palabra, les dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y menciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Muchas veces nosotros no entendemos, muchas veces nosotros pensamos que el gozo lo podemos sentir o tener nada más cuando recibimos algo de parte de Dios o de parte de alguien. Ciertamente vivimos en este plano terrenal en el cual estamos de una manera condicionados por un sistema que nos ha educado de tal manera que debemos de tener cierta actitud ante cualquier circunstancia. El sistema nos ha predispuesto para eso. Sin embargo, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, entendemos que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Aún en medio de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, aún en medio de todas las dificultades. Mire, es difícil estar pasando por situaciones difíciles y pues quedarnos como si no pasara nada. Eso es difícil de lograrlo. Somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, y de una u otra manera las situaciones que pasen a nuestro alrededor, que pasen en nuestra vida, nos van a afectar. Y es normal que en algún momento nos podamos sentir afligidos, nos podamos sentir incluso desesperados. Es normal, pero, porque somos humanos, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a descubrir que aún en medio de las dificultades podemos estar gozosos. Es que nosotros nos vemos muchas veces envueltos en una vida llena de estrés, una vida llena de afanes, una vida en la cual
se llena de desesperación. Sin darnos cuenta, esto es fruto de que en algún momento nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra vida de oración, descuidamos nuestra vida de acercamiento, nuestra vida de intimidad con Dios. Y no es que nos hayamos ido al mundo a pecar, no. Simple y sencillamente en algún momento nos acomodamos a las circunstancias que estábamos viviendo, y esto suele pasar cuando estamos en una etapa de bonanza, una etapa de bendición, de prosperidad, de provisión, que nos afanamos, aquellos que tenemos un trabajo, o tenemos negocio, o nos empeñamos en cualquier área en la cual estamos siendo bendecidos y prosperados, nos enfocamos tanto en lo que estamos haciendo que inconscientemente descuidamos nuestra vida de oración, descuidamos nuestra comunión con Dios. Y en algún momento sucede que sale algo que no está de acuerdo a lo que teníamos planificado. Es ahí donde viene entonces la desesperación, la frustración, la tristeza, incluso la depresión. Pero no es porque seamos malos, sino porque en algún momento el nivel de oración que manteníamos bajó. Cambiamos algunas rutinas de comunicación con Dios, y eso es lo que aprovecha el enemigo para venir y empezar a ponernos situaciones en las cuales el único propósito del enemigo es apartarnos de Dios, porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y una de las cosas que él quiere quitarnos y se empeña en quitarnos es el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Proverbios dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Científicamente está comprobado que cuando una persona vive feliz, se ve más joven y vive más años. Contrario a una persona que vive enojada, una persona que vive amargada, porque la amargura va matando al alma. Una persona que tiene una raíz de amargura vive diferente a una persona que vive feliz, que vive alegre, que vive gozosa. Entonces es lo que el enemigo trata de hacer: quitarnos el gozo que Dios ha puesto en nosotros y traernos amargura, depresión, desesperación, frustración, enojo, ira, contienda. Porque si nosotros vivimos de esa manera, entonces nos volvemos ásperos, amargados, y nos vamos alejando lentamente de Dios, incluso hasta poder separarnos de su presencia. Entonces hay una gran diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad depende de las circunstancias que afectan nuestro alrededor. En cambio, el gozo depende de la relación que nosotros tenemos con Dios. Dependiendo de la relación que yo tenga con Dios, de eso depende mi gozo. El gozo que nosotros recibimos de parte de Dios es un gozo permanente. ¿Por qué? Porque nuestro gozo entonces no depende de las circunstancias, sino que depende de mi relación con Dios. La felicidad es algo muy importante, pero hay situaciones que nos roban la felicidad. Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, eso nos quita la felicidad. ¿Por qué? Porque hay circunstancias difíciles. Pero el gozo es algo mucho más profundo, y el gozo más profundo es aquel que nosotros sentimos cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre, que Jesús murió en la cruz para salvarnos, que ese gozo no depende de nosotros, sino que Dios nos lo da gratuitamente. Es gozo en Dios por medio de Jesús. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Otra versión dice: sino que también nos gozamos, sino que también nos regocijamos, dice otro. Entonces nosotros nos gozamos, nos regocijamos en Dios porque hemos sido reconciliados con Él a través de Jesús. Entonces ese es el gozo más profundo que nosotros tenemos, el haber sido hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la seguridad y la confianza que Dios cuida de nosotros.
Ayer que estuvimos visitando algunos hogares, tuve la oportunidad de hablar con un grupo de personas y les explicaba, porque si bien sabemos, el enemigo nos da medias verdades. Y hay algo que es muy común, sabido de todos, que muchas personas dicen que somos todos hijos de Dios, pero yo he encontrado una palabra que me dice que todos somos creación de Dios, y solo aquellos que lo hemos recibido, aquellos que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, esos tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le recibimos somos hijos. Los demás siguen siendo creación. Nosotros somos creación, pero pasamos a ser hijos. ¿Por qué? Porque como dice Romanos, hemos sido reconciliados con Dios. Por misericordia Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, pero es por su gran misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero el gozo, ese verdadero gozo, esa verdadera paz, esa paz inexplicable, solo surge en nuestra vida cuando nosotros entendemos que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesús. Isaías lo expresaba de esta manera: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Oiga, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mire, el amor de Dios es tan grande, y eso es lo que debería mantenernos gozosos continuamente, aún en medio de las situaciones difíciles que llegan. Quizás sea escasez, quizás sea enfermedad, quizás sea situaciones dentro de la familia, dentro del matrimonio. Quizá hay alguna diferencia, quizá alguien nos quitó algo que era nuestro, quizá alguien nos robó, alguien nos calumnió, qué sé yo, qué es lo que pueda estar pasando. Alguien nos traicionó, tal vez nos abandonaron, pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Isaías lo declaraba así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Note, vestiduras de salvación, me rodeó de justicia, salvación y justicia. Es que tenemos un Padre justo, un Dios justo. Como a novio me atavió. Y todos hemos visto algún novio. Ese es el día más feliz de todo novio, de toda novia, el día de la boda. Tiene sus mejores ropas. Dicen es el día más feliz, porque es un día muy importante. Y acá el profeta Isaías hace una comparación como ese novio gozoso, alegre, vestido con su mejor traje, o como la novia adornada con los mejores implementos de belleza que ocupa la mujer. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, gozarnos en Dios, no importa qué situación estemos pasando. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Esto me lleva a mí a comprender que entonces estar gozoso es un deber. Estar gozoso es algo que a nosotros, los hijos de Dios, lo tenemos como un mandamiento. No importa. Muchas veces las circunstancias que llegan a nuestra vida nos dan duro y casi nos tumban. Como mencionaba, puede ser que nos han traicionado, que nos han abandonado. Puede ser que nuestros padres en algún momento nos han discriminado, o nuestra propia familia. Tal vez nos hemos sentido abandonados. Tal vez estamos pasando por un momento de escasez, un momento de dificultad, tal vez por alguna enfermedad, no importa. El mandamiento es que nosotros nos mantengamos gozosos. Filipenses 4:4 dice: regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces eso es como un mandamiento que Dios nos envía a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el cual Él nos exhorta a que estemos gozosos, a que nos regocijemos, a que estemos alegres, sin importar qué situación estamos viviendo. En algún momento Pablo expresaba: sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez. Y termina diciendo: es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso podemos verlo también
aquí en este mismo capítulo de Filipenses. Entonces, el estar gozoso es un deber, es una actitud, es un mandamiento que nosotros los hijos de Dios tenemos. Pero si nosotros realmente vivimos gozosos, confiando en que Dios tiene el control de las cosas, entonces podemos recibir paz. ¿Por qué? Porque como le dije, nuestro gozo no depende de las situaciones, de las circunstancias que estamos viviendo. Nuestro gozo depende de Dios, aquel que nos amó, aquel que nos salvó, aquel que nos cambió incluso el nombre. Todo depende de Dios, no de nosotros, ni de las situaciones que pasen a nuestro alrededor. Pero ¿cómo mantener el gozo en medio de las situaciones que nosotros vivimos continuamente? Máxime en estos días donde la pandemia ha venido a afectar. Muchas familias han puesto su esperanza, como dije en una ocasión, en los gobiernos, han puesto su esperanza en quienes dirigen este país. Y recién esta semana que pasó, muchas familias, gracias a Dios, recibieron la ayuda que el gobierno prometió, pero otras tantas no la han recibido. Y habían puesto su confianza y su esperanza en esa ayuda, pero al no recibirla, entonces viene la frustración, viene la amargura, y entonces ya empiezan a expresar palabras de maldición, palabras no muy agradables hacia quien prometió y no cumplió. Pero nosotros que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza depende de Dios, podemos estar seguros que con la ayuda del gobierno o sin la ayuda del gobierno, nosotros vamos a seguir avanzando, nosotros vamos a ser pues bendecidos, va a haber sustento, va a haber vestuario, va a haber salud. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de un gobierno, dependemos del creador del universo. Entonces, en medio de todas las situaciones, ¿cómo mantenemos el gozo? Número uno, para mantener ese gozo debemos recordar nuestro pasado. ¿Y qué es recordar nuestro pasado? Recordar quiénes éramos o cómo estábamos al momento de tener nuestro encuentro con Dios. Personalmente yo puedo decir que pues no estaba enfermo, económicamente estaba estable, pero había otro tipo de necesidad en mi vida que solo Dios a través de Jesús pudo llenar. Algunas personas han tenido el encuentro con Dios a raíz de una enfermedad, a raíz de un problema, a raíz de una u otra situación. Han tenido ese encuentro con Dios y de ahí ha cambiado la vida. Entonces eso es lo que nosotros debemos recordar. El momento exacto en el cual, al igual que Pablo, nosotros tuvimos nuestro encuentro con Jesús. El libro de los Hechos narra que Saulo iba camino de Damasco cuando el Señor Jesús se le apareció y en ese encuentro fue transformado todo. Transformó su vida, hasta el nombre le fue cambiado. De la misma manera a nosotros. Quizá cuando la sociedad no daba nada por nosotros, Jesús nos salió al encuentro y Él cambió toda la historia de nuestra vida. Y aquel que antes no valía nada para la sociedad, hoy vale la sangre de Cristo Jesús. Y eso debe de hacernos mantenernos gozosos. El salmista lo expresaba de esta manera. Salmo 103, verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. El estar recordando lo que Dios hizo, no para, es que antes yo era, no. Es que Dios me cambió. Dios cambió la amargura, Dios cambió la desesperación, Dios quitó la enfermedad, cambió el llanto por gozo, por alegría, la tristeza por paz. Eso es lo que nosotros debemos recordar, lo que Dios ha hecho en beneficio nuestro a raíz de ese encuentro personal con Él. El salmista también dice en el Salmos 40, verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor ha sido tan benevolente con nosotros, porque cuando nadie daba nada por nosotros, porque cuando todos nos condenaban, Él aparece con ese manto de amor y misericordia para rescatarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para cambiar nuestra historia, porque Él tiene un propósito para nuestra vida.
Y eso es lo que nos debe de mantener gozosos. Y debemos de hacer nuestras estas palabras del salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Número 2, debemos de alabarle a pesar de las circunstancias que esté pasando a nuestro alrededor, circunstancias que estén viviendo nuestra familia. Nosotros mismos podemos estar inmersos en situaciones complicadas, situaciones de enfermedad, de desesperación, de escasez. Aún en medio de esas situaciones nosotros debemos de alabar al Señor. Por eso el salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque así como lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que cambia la tristeza en gozo. Él es el único que puede restaurar. Quizá a nosotros nos han robado la paz, la tranquilidad, la seguridad. Nos han quitado aquello que nos pertenece y eso en algún momento nos ha puesto tristes, no importa. Quizá por el momento nos sentimos impotentes. Y sabe una cosa, el diablo es experto para tomar estas circunstancias y traer pensamientos contrarios a nuestra mente y empezar a meter duda. Él usa estas circunstancias para traer frustración y amargura a nuestra vida, para llenarnos de desesperanza, de duda. Él es experto en hacerlo. Pero entonces nosotros debemos recordar que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende de Dios. Nuestro gozo depende de la confianza que nosotros tenemos en Él, no de las circunstancias que nos están aconteciendo. No nos podemos dejar guiar por las emociones, porque nuestras emociones ante circunstancias difíciles, lo primero que hacen es llevarnos a la tristeza, a la desesperación, a la depresión. Y esa no es manifestación para un hijo de Dios. Claro, nos vamos a poner tristes, nos vamos a desesperar, sí, es cierto, pero con la misma debemos de recordar que Dios antes nos ha salvado, lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos, no abandonarnos. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido que todo aquel que está cargado y cansado venga a Él, que Él le hará descansar. Él ha prometido renovar nuestras fuerzas y que como las águilas nos remontemos sobre toda situación difícil, sobre todo problema. Entonces debemos alabar a Dios en medio de todas las circunstancias. El apóstol Santiago nos aconseja de esta manera. Santiago, capítulo 1, verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces el enemigo viene y nos quiere poner un tropiezo, pero el Señor permite eso, pero ese tropiezo, esa dificultad que llega a nuestra vida, Él la transforma en bendición. Por eso dice su palabra, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas les ayudan a bien. No importa, el enemigo quiere vernos derrotados, destruidos, apartados y alejados de Dios. Pero como nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, Dios va a cambiar todo eso. Eso que el enemigo ha querido afectarnos, Dios lo va a transformar en bendición para nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes, confiar, recordar que Él nos sacó del hoyo de la desesperación. Él nos sacó de la enfermedad, Él nos sacó de la frustración. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio su vida. Cuando todos nos abandonaron, Él nos recibe con brazos abiertos. Eso es lo que nosotros debemos de recordar y mantener ese gozo. Ya para ir terminando, estar gozoso no es una opción. Nosotros los cristianos no tenemos la opción de estar o no estar gozosos. Debemos estar gozosos. Dios nos manda a estar gozosos en todo tiempo, sin importar las circunstancias, sin importar si hay situaciones difíciles. Nosotros debemos de estar gozosos. ¿Por qué?
porque dependemos de un Dios todopoderoso, aquel que creó el universo, aquel que hizo los árboles que nos rodean, que hizo el aire, que hizo el agua. Si tiene el poder para hacer que todo eso esté en una perfecta armonía, ¿no tendrá poder también para suplir y llenar nuestras necesidades? Solo debemos escuchar por un momento el canto de las aves. Y si nos damos cuenta, las aves no trabajan, las aves no cosechan, pero no se preocupan por el alimento, no se preocupan por la pandemia. Nosotros hoy pasamos otro día más encerrados, desde ayer por la tarde hasta hoy encerrados, no podemos salir. Pero las aves, la ley terrenal no les afecta porque ellas dependen de Dios, su creador. Con esto no le estoy diciendo que usted salga a la calle y desobedezca nuestras leyes, no. Lo que yo le estoy diciendo es que ponga su confianza plenamente en Dios. No dependa de las circunstancias, dependamos de Dios. Dependamos de Dios. Porque cuando nosotros decidimos creer que Dios tiene el control de todas las cosas y cambiamos nuestra mirada de ver esta situación difícil y ver el Dios poderoso que tenemos, entonces aquello que parecía imposible se hace posible. Pero solo si nosotros ponemos nuestra confianza enteramente en Dios. Ahora, poner nuestra confianza en Dios también significa que debemos de ser pacientes, porque hay situaciones que Dios las va a suplir inmediatamente, pero hay cosas que va a llevar su tiempo. ¿Por qué? Porque Él, en medio de todas las dificultades que nos pasa, Él las utiliza para ir formando nuestro carácter, para hacer de nosotros hombres y mujeres a prueba de todo. Hombres y mujeres que saben gozarse en medio de cualquier circunstancia. Entonces, el esperar en Dios no significa que sea algo instantáneo, ¿no? Hay cosas que van a ser inmediatas, hay cosas que van a llevar un poco de tiempo y hay cosas que van a llevar un poco más de tiempo. Pero de algo estoy seguro, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre envía la respuesta justo en el momento adecuado. Así que debemos entender entonces que todo aquello que nos está pasando, el Señor lo está usando, Dios lo está utilizando para formar nuestro carácter, para hacer de nosotros hombres y mujeres que podamos resistir todas las situaciones que vengan a nuestra vida. Porque como dice su palabra, todas las cosas ayudan a bien a aquellos quienes han sido llamados conforme a su propósito. Y el propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Así que debemos de poner nuestra confianza en Dios y confesar, al igual que Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa. En el verso anterior, Pablo dice, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. ¿Por qué no lo leemos? Filipenses 4:12. Filipenses 4:12 nos dice de la siguiente manera. Pablo fue un hombre que aprendió a depender de Dios. Pablo dice de esta manera, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar a partir de hoy. Yo no sé qué estás pasando hoy. Tal vez enfermedad, tal vez escasez, tal vez los alimentos escasearon, tal vez tu salud está siendo afectada, tal vez hay alguna situación con alguna persona, algún crédito que ha estado retrasándose debido a que se te quitó el trabajo y pues no hay un ingreso y está ahí el acreedor hostigándote. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero sí sé que el mismo Dios del que Pablo habla es del mismo Dios que hoy te estoy hablando, y es el mismo Dios que y si lo hizo con Pablo y lo ha hecho conmigo, lo va a hacer también contigo. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él, depender totalmente de Él. No importa las circunstancias, no importa la situación que está pasando alrededor nuestro. Si nosotros dependemos de Dios, podemos
vivir gozosos. Y el Señor en esta tarde entonces lo que nos está diciendo es que estemos tranquilos, que vayamos, que disfrutemos lo que tenemos, pero también que compartamos con aquel que necesita. Eso es lo que nos dice en el libro de Nehemías, verso 8 y 10. Dice: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar que Dios tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades, sin importar la situación que estamos viviendo. Lo que Él nos dice es que nos gocemos, que disfrutemos lo que hoy tenemos. Quizá hoy solo tenemos frijolitos y tortilla, gocémonos. Y si pues la bendición de Dios ha sobreabundado y hoy tenemos un banquete en casa, gocémonos. Pero no solo disfrutemos nosotros, sino compartamos con aquellos que no tienen. La versión Biblia al Día dice: ya podéis iros, comed bien, tomad bebidas dulces y compartid vuestra comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que lo poco o mucho que tengamos, disfrutémoslo, pero también compartamos con aquel que está pasando necesidad. Su palabra dice que es mejor dar que recibir. Y cuando uno comparte de las bendiciones que Dios le da, se siente un gozo que llena, un gozo que fortalece, un gozo que trae paz. Por eso la palabra de Dios es tan importante para que reflexionemos en ella. Así que la invitación en esta tarde es que, sin importar la situación que estás pasando, pon toda tu confianza en Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy, y seguirá siendo por la eternidad. Dios es fiel a sus promesas. Dios no rompe sus promesas, contrario de nosotros. Si hoy decidimos creerle, si hoy decidimos poner nuestra confianza en Él, Él nos está diciendo: disfruten lo que tienen, gócense con lo que tienen, pero compartan también con aquel que no tiene nada, porque este día es un día agradable a Dios, y hoy el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Ha sido una bendición compartir contigo esta palabra, pero antes de retirarme de esta plataforma, yo quiero invitarte a que hagamos una oración. Estamos pasando tal vez por momentos de frustración, de desesperación. Si vemos la noticia, terminamos pues más preocupados, frustrados, algunos deprimidos. Pero ¿para qué ver aquello que nos lleva a ese estado de ánimo? Mejor escuchemos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, que ahí vamos a encontrar palabras de vida eterna. Si por alguna situación estás pasando por un momento difícil, yo te invito para que juntos podamos a esta hora pues elevar palabras de oración a Dios, y que podamos nosotros recibir de Dios el gozo que necesitamos, la fortaleza que necesitamos en nuestra vida. No importa qué estamos pasando, Dios es bueno y misericordioso. Dios es fiel para con nosotros. Así que te invito para que pues elevemos palabras de oración a esta hora. Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos has dado de poder compartir a esta hora de la tarde con cada uno de los que están conectados, Señor. Muchas gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Padre, sabemos que aunque para nosotros parecen las cosas imposibles, tú tienes el poder para cambiar y hacer todo aquello que a nosotros nos parece imposible. Tú tienes el poder para hacerlo posible. Señor, hoy clamo por aquellos que están siguiendo esta transmisión o quienes seguirán viéndola, Señor, en otro horario. Suple y provee cada necesidad. Padre, muchas gracias
porque en ti podemos encontrar el gozo. Porque aun cuando no merecíamos, Señor, tú has sido fiel. Tú, Padre, has dado tu vida para rescatar la nuestra. Gracias. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por bendecirnos. Gracias por la palabra que hoy pudimos compartir y reflexionar. Padre, bendice a cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una bendición compartir contigo esta hora. Gracias por seguirnos. Te invitamos que también nos sigas en Instagram, en YouTube. Deja tu like. Si necesitas oración, pues envíanos ahí tu petición de oración a través de Messenger, a través de WhatsApp. Y nosotros pues estamos para apoyarte en oración. Ha sido una bendición compartir contigo en esta hora de la tarde. Bendiciones para ti y para tu familia. Nos vemos el próximo domingo a través de esta misma plataforma. Bendiciones.